Buenas tardes entonces muchachos, señoritas, caballeros, espero que estén muy bien en esta tarde. Recordar que estamos en este encuentro virtual de historia o de sociedad, como queramos llamarle, y como les estaba pidiendo hace unos instantes a algunos de los compañeros que ya se habían integrado antes, eh, les estaba solicitando que obviamente vayan recordando un poquito qué fue lo que hicimos en el encuentro virtual anterior. Para ello, y antes de explicar lo que vamos a hacer el día de hoy, eh, vamos a, vamos acá, ¿ya? Vamos a esto, que fue lo que estuvimos trabajando, pero me gustaría que ojalá me pudiesen recordar tal vez algunas dos ideas o tres ideas importantes, ¿ya? Dos o tres ideas importantes respecto a lo que vimos en el encuentro virtual pasado. Como siempre, ustedes saben que tienen disponible la opción de reactivar su micrófono, como también de escribir en el chat. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué cosas recuerdan particularmente hablamos o trabajamos en el encuentro pasado de historia? Doy obviamente primero el espacio para que ojalá de forma voluntaria, o si no, voy a escoger a cualquiera de los presentes para que me mencione alguno de los conceptos que tal vez recuerda. Voy a esperar unos segunditos. Ya, parece que no hay nadie, nadie quiere decirlo. A ver, le voy a preguntar, por ejemplo, yo sé que la Kiara siempre está bien, bien atenta. Ya, de hecho, justo me está escribiendo ahora me está escribiendo Kiara. ¿Qué cosa menciona Kiara? Dice características de la conquista. Eso fue lo que estuvimos trabajando. Bueno, ustedes lo pueden ver también allí. Y por ejemplo, la Kiara menciona el tema de las capitulaciones. A ver, el Benjamín Padilla me está hablando por el chat, por interno. Voy a cambiar inmediatamente el nombre de Benjamín, ¿ya? Para que ahí aparezca con su nombre. Ya, ahí sí ya lo cambié. Bueno, aparte de lo que mencionaba Kiara, es que decía lo de la capitulación, que ahora también agrega el descubrimiento de México y el inicio de la conquista. Ya esas son algunas de las cosas muy bien allí, Kiara, excelente como siempre, que usted aporta y que efectivamente trabajamos en la clase anterior. Francesca también me va agregando algunas cosas como los derechos y obligaciones que estuvimos viendo en el encuentro anterior y que obviamente tienen directa relación con esto de la conquista. Emilia pregunta si esa clase estuvo en YouTube. Es- sí, Emilia, esa clase quedó en el YouTube del colegio, allí en la lista de historia, séptimo y octavo, allí está, allí se subió, ya entonces para que después la puedas ver también con calma. Muy bien, entonces, y muchas gracias a la Kiara y también a Francesca que agregan algunas de las cosas que trabajamos en el encuentro virtual anterior. Simplemente para ver si recuerdan, cuando hablamos de las capitulaciones o de una capitulación, ¿quién me puede decir qué era lo que significaba eso de las capitulaciones? ¿O a qué lo asimilábamos? A ver si se acuerdan. Kiara levantó la mano. Ok, Kiara, si puedes activar tu micrófono, ¿nos puedes decir, por favor? La definición que usted nos dio sobre la capitulación es sobre una especie de contrato o un acuerdo que se realizaba entre un rey y un capitán de una conquista. Ya, muy bien. Bueno, ahí está la definición, obviamente, que trabajamos en el encuentro pasado, pero como mencionábamos en esa clase, esa capitulación venía a ser como algo parecido a un contrato que se establecía entre el rey y entre el que venía el capitán de la empresa de conquista. Y de hecho, ese fue otro de los conceptos que trabajamos, las empresas de conquista, que era una empresa de conquista. En esas capitulaciones, como muy bien agrega Vicenta Rojas, dice, se veían los derechos y obligaciones. Y efectivamente, bueno, aquí lo pueden ver ustedes en el PPT, que también ya trabajamos, por eso no lo vamos a ver obviamente. Aparecen otros conceptos como el de hueste, el de empresa de conquista, y allí mismo aparece esto de las capitulaciones. Y como mencionaba Vicente, allí se veían los derechos y deberes del capitán de conquista.
Y claro, también trabajamos ese concepto de hueste. Y como creo que por arriba alguien lo estaba diciendo, déjenme revisar en el chat hacia arriba, pero alguien estaba diciendo, bueno, Kiara lo había dicho, sí, efectivamente. Aparte de esto que acabamos de comentar, comenzamos a hablar sobre cómo se fue dando este proceso de conquista en América, obviamente, es lo que estamos trabajando, y particularmente comentamos el tema de México, ¿ya? Algunas cosas importantes de México, por ejemplo, el personaje más destacado, más relevante fue Hernán Cortés, él fue el conquistador, entre comillas, de México, y allí estuvimos viendo cómo se fue desarrollando esa historia. ¿Qué creen que es lo que vamos a ver hoy día? Yo ya se los había dicho en la clase pasada, les dije no alcanzamos a ver esto, pero lo vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Ya vimos México, ¿qué país vamos a ver ahora? ¿Alguna idea? A ver, en el chat. Muy bien, Vicente dice Perú. Y ahí también lo acaban de decir. Muy bien ahí a los que aportaron, porque efectivamente hoy día nos vamos a enfocar lógicamente en la conquista de Perú. México, miren, estos dos lugares son importantes, muy importantes, porque en el instante en que llegan los españoles, en estos lugares habían imperios importantes. Sabemos que está el imperio azteca, y en el caso de Perú, ¿qué imperio estaba? ¿Quién me puede decir qué imperio estaba en Perú? ¿O qué ¿Los mayas? No. ¿Qué otra civilización? Incas. Ahí lo dijeron, creo que fue la Cata, sí, la Cata Yáñez. Los incas, ¿ya? Anótenlo por si alguien no lo tenía claro o se le confunde. En el imperio inca es el que se desarrolla en Perú, ¿ya? Por si acaso. Entonces, como en estos lugares habían estos imperios, por eso es como que típicamente en la historia se analiza esto, porque fue bastante importante. Miren, para que no se estén lateando y no me estén escuchando todo el rato a mí, creo que es mucho mejor que en vez de que yo se los vaya contando, que aparte igual lo vamos a ir conversando, vayamos viendo esto de forma más gráfica, ¿ya? Entonces, hay un videíto de aproximadamente 10 minutos que vamos a ir observando, si es necesario vamos haciendo las pausas, pero donde se va mostrando y creo que va quedando mucho más claro cómo se fue desarrollando la conquista del Perú. Entonces, lo que yo les sugiero es que obviamente presten mucha atención al video, vayan anotando lo que les llame la atención o lo que ustedes crean que es importante, y después vamos a comentar algunas de las cosas que aparecen acá. Entonces, voy a dejar de compartir el PPT, porque muy bien, ya recordaron lo que trabajamos en la clase pasada, ya acabamos de presentar lo que vamos a ver hoy día, que en esencia va a ser este video que explica la conquista del Imperio Inca, y después vamos a trabajar de forma grupal con el texto de estudio. Hoy día sí que vamos a trabajar con el texto, se lo he pedido en los últimos encuentros, pero no lo habíamos alcanzado a ocupar. Así que vamos al video, déjenme buscarlo, pero me parece que... Ya, déjenme buscar el video que lo tengo por aquí. Y lo comparto inmediatamente con ustedes. Una invasión cruel. Ya, aquí sí, y ahora entonces vamos a la opción de compartir. Ok, ahí está. Yo voy a silenciarme y voy a detener mi video, pero voy a estar aquí, ¿ya? Una invasión cruel. Una religión impuesta. Un espíritu indomable. Revoluciones. Revolución de los pueblos andinos, el movimiento Taquiongoi. ...1400... el inicio.
A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el Imperio Inca, cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada a la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Se inicia entonces una conquista que es al mismo tiempo comercial, territorial y religiosa. 1523. El avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533. El imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador. Y aunque Manco es funcional a los españoles, es igualmente torturado y humillado para que entregue las riquezas del imperio, hasta que le conceden la libertad bajo promesa de regresar con mucho oro, mientras miles de incas
deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536. La furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra. El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. ...1542... El virreinato. En 1542... la corona española crea el Virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561. La respuesta de los dioses. En 1561 nace el movimiento Taquiongói en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongói es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces, ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongói cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga. Fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taquiongói pierde poder y deja de ser una amenaza, hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Cusi Yupanqui. ...1571... el último rey inca. Al morir Titu, su hermano Tupac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador. Tupac Amaru reza: ilustre Pachacamac, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre, y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones, para 1590 es de solo 1,5 millones. El salvajismo con el que la corona española intentó doblegar una cultura no fue ni será suficiente para calmar el espíritu guerrero
de los hombres y mujeres de los Andes. Entonces allí vimos y observamos un poquito de esta historia. Obviamente hay algunas cosas que son bien detalladas, pero hay otras que en definitiva nos van contando cómo se fue dando esta situación, este proceso de conquista. No sé si hay alguna cosa que les haya llamado la atención o algún dato, por ejemplo, que les haya llamado la atención. Mister, Sí, Emilia. me verdad una pregunta y quiero saber ¿Ya? cómo se llama el video para después verlo y anotar bien. Ah, ya, ok. A ver, déjame, déjame buscarlo. Emilia, es que como lo tenía descargado, lo había sacado de aquí de la pantalla. Pero claro, de igual forma me parece bien. Les voy a dejar el link del video en el chat. Sí, aquí está. Y Una invasión cruel. se llama La invasión del Perú. Pero como te digo, voy a dejar aquí en el chat. Voy a volver acá. Y aquí voy a dejarle a todos el link por si quieren verlo después con calma. Pero volviendo entonces a lo que les estaba preguntando. ¿Algún dato o algo que les haya llamado la atención de todo lo que se mencionó? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué se mencionaba respecto a la población indígena de la época? ¿Qué pasó con la población indígena con el transcurso de los años? ¿Quién me puede responder eso? Se mencionaba en la parte final del video. Ya, muy bien, Felipe. Felipe dice, disminuyó. Correcto, efectivamente eso fue lo que ocurrió. Se mencionaba de que cuando inicia en 1400 este imperio, había una población estimada de 12 millones, y vemos que ya con el proceso de conquista, ya en 1590, había disminuido en más de 500.000 personas. Ya, o sea, por eso cuando en su momento hemos hablado de que no sé si este fue un encuentro, un descubrimiento, o sencillamente pudo ser algún tipo de masacre. ¿Ya? Algunas otras cosas importantes que se mencionaban acá, por ejemplo, el nombre de Francisco Pizarro. Él es el español, el capitán de conquista, que lidera este proceso. Bárbara me pregunta, dice, ¿qué era el movimiento Taqui-Ongoy? Ese movimiento, Taqui-Ongoy, fue un movimiento como de respuesta o revolucionario que estaba en contra de la conquista española, en esencia, del movimiento Taqui-Ongoy. Pero obviamente, como vimos también, al final también son derrotados por los españoles. Los españoles terminan, en definitiva, quedándose con el poder y dominando este imperio. Algunos otros nombres importantes que pueden rescatar, bueno, les acabo de decir Francisco Pizarro, también está el nombre de Atahualpa y de Huáscar, que eran dos hermanos, donde Atahualpa termina siendo emperador. Eh, También está el nombre de Manco Inca, que es otro personaje que termina siendo emperador, pero se conoce mucho de que varios de los emperadores que fueron nombrando los españoles, porque después lo nombraban los españoles, eran como más que nada para que estén allí, pero no porque realmente tengan poder. Allí entonces observamos un poquito de la historia del Imperio Inca. Esto obviamente hay que seguir profundizándolo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a abrir su texto de estudio en la página, a ver, aquí, en la página 44 y 45. Página 44 y 45. Y van a responder las siguientes preguntas. Lo voy a encerrar acá. En realidad todo lo que está aquí. La letra A se responde, la letra B, la letra C, y después dice a partir de la fuente C, que ustedes está en la página anterior, discuten y respondan los conceptos de descubrimiento, nuevo mundo, si serán correctos o no. Creo que eso ya lo hemos conversado. Entonces, necesito que
nos enfoquemos en eso. Página, repito, 44 y 45. Dice que se va a trabajar en pareja. En este caso voy a dividirlos en grupos, o de hecho no voy a dividirlos en grupos. Pensaba dividirlos en grupos, pero nos vamos a demorar mucho mientras se unen y como nos van quedando 15 minutos aproximadamente, así que voy a dar 10 minutos. 10 minutos para que puedan comenzar a leer y a responder las preguntas, ¿ya? De forma individual. Repito, página 44 y 45. Voy a dejar proyectado la... A ver, espérenme, voy a volver acá. Ahí está. De hecho, claro, por el tiempo se fue demasiado rápido. Hagámoslo de la siguiente forma. Vamos leyendo y después vamos respondiendo instantáneamente, ¿ya? Pero tengan su texto de igual forma para que les sea más fácil. Yo voy a comenzar con la lectura y después les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayude con lo siguiente. La visión europea del mundo americano. A la llegada de los europeos en América existían sociedades con más de 1000 años de desarrollo. Estas habían generado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social y política. Debido a esto, la llegada de los europeos implicó el choque entre dos mundos, muy diversos. Cronistas, conquistadores y sacerdotes hicieron esfuerzos por captar las imágenes de este mundo, hasta entonces desconocido por los europeos, y describir el continente y sus habitantes. Con el recurso A, necesito que me ayude a leer el recurso A. A ver, Isabela, por favor, ayúdame a leer el recurso A. Isabela Insunza, ¿está ahí? No, parece que no. A ver, ya, Isabela, entonces activa tu micrófono, por favor. Me escribió en el chat la Isabela. ¿Se escucha, profe? Sí, Isabela, se escucha. Ayúdame con el recurso A, por favor. Ya, dice, en las tierras hay muchas minas de metales y hay gente en estimable número. Las españolas es maravilla, con tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los ríos hay muchos y grandes, lo más de los cuales traen oro. Hay muchas especieras y grandes minas de oro y de otros metales. Otra isla hay mayor que la española, en la que hay oro sin cuento, y de esta de las otras traigo conmigo indios para testimonio. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren. Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, no porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. Ya, muchas gracias Isabela. Ahí veíamos un relato de Cristóbal Colón. Después en el recurso B dice Vicente Albán, pintor quiteño destacado por la serie de cuadros que elaboró en 1783 para enviar a la corona por encargo de José Celestino Mutis. Ahí hay una descripción de cómo ellos veían o cómo en este caso caracterizaron este proceso. Vamos al recurso C. Ayúdenme con la lectura del recurso C, por favor. No sé si hay algún voluntario primero. ¿Alguien que me quiera ayudar con eso? No hay voluntario ya, entonces le voy a pedir a Joaquín. Joaquín Mancilla, por favor, ayúdame con la lectura del recurso C. ¿Me escucha, profe? Sí, se escucha. La mayor cosa después de la creación del mundo es el descubrimiento de Indias. Así llaman al nuevo mundo. También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los nombres son como nosotros, fuera del color que la otra manera bestias y monstruos serían, y no vendrían, como bienes de andan. Más o no tienen letra, ni moneda, ni bestias de carga. Cosas principalísimas para la policía, y bienvenida del hombre, que quiere ir desnudo siendo la tierra caliente y falta de lana y lino, no es novedad, y como no conocen al verdadero Dios y Señor,
están en un grandísimo pescado. Gracias, Joaquín. Y están en grandísimo pecado, ¿ya? Esto es, Pescado, mister. ya, está bien, no, Joaquín, sí, nos podemos equivocar. Este es un texto de un sacerdote e historiador español, obviamente, de la época. Después, aquí en el recurso D tenemos un mapa de la capital del Imperio Azteca, probablemente elaborado por algún español, y el último, no, perdón, el penúltimo recurso es la letra E. Ayúdame con la lectura de esa letra, por favor, Carla Rivera. Carla, por favor, activa tu micrófono y ayúdame con la letra E. Tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercana de portales alrededor, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimiento como de víveres, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de colchas, de caracoles y de plumas. Vendese tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de casa donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices. Y de algunas aves de rapiña venden los cueros con su pluma y cabezas y pico y uñas. Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños que crían para comer, castrados. Hay calles de herbolarios donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Muchas gracias, Carla. Ese es un fragmento citado por de Hernán Cortés cuando describía el mercado de Tlatelolco, uno de los principales centros del comercio azteca. Ya recuerden que ellos no llegaron a un lugar que no había nada, por eso tal vez se destaca bastante. Eran lugares donde ya había una civilización con todo lo que eso significa. Y el último recurso, la letra F, ayúdame por favor, a ver, ¿me puede ayudar? León Cárcamo, por favor, ayúdame con eso último, el último, la letra F. La ciudad de Cusco, por ser la principal del mundo, es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse aún en España, y toda llena de palacios de señores. Tiene tantas iglesias y torres que una persona no la podría ver toda en un día, y muchos españoles que la han visto y han dado en Lombardía y en otros reinos extraños. Dicen que no han visto otro edificio como esta fortaleza ni castillo más fuerte. Ya, muchas gracias, León. Ese último texto entonces obviamente hace referencia a la ciudad de Cusco y que describe que era digna incluso para ellos de verse o de estar en España. Vamos a la pregunta número 1 o letra A en este caso, que dice, ¿qué desafíos habrán enfrentado los europeos al intentar descubrir el mundo americano? ¿Qué elementos destacar? ¿Qué desafíos habrán enfrentado los europeos al intentar describir, no descubrir, describir el mundo americano? ¿Y qué fue lo que ellos destacaron mayormente? De acuerdo a los mismos textos que observábamos recién y en las pinturas. ¿Qué es lo que más destacaban ellos de estas dos civilizaciones, de los aztecas y de los incas? ¿Algún voluntario primero que quiera responder eso? A ver, en el chat parece que hay alguna... Ah, bueno, sí, me estaban comentando que alguien había rayado, sí. No le quise prestar atención, ya se inhabilitó esa opción. Pero repito, a ver, en este caso Isabela me da una respuesta, dice, creo que el desafío tal vez pudo ser el idioma. Sí, muy bien, ese podría ser uno de los desafíos. Muchas gracias, Isabela, buen punto allí. Vayan anotando la respuesta.
¿Qué cosas destacaban aquí en los textos y en las pinturas? ¿Qué destacaban ellos sobre estos lugares? ¿Sobre México y sobre Perú? A ver si hay alguna respuesta en el chat o si no. A ver, Vicente, por ejemplo, dice que ellos destacaron el comercio. Bueno, ahí lo veíamos en uno de los textos donde Cortés hacía una descripción de cómo funcionaba el mercado en los aztecas. Kiara también dice la arquitectura. Correcto, la arquitectura, por ejemplo, en este último punto, en la ciudad del Cusco, dicen que, o ellos la describían como un lugar tan bonito que era como incluso para que esté en España. El comercio igualmente dice Kiara. Y Felipe dice, en América existían sociedades con miles de años de desarrollo, con más de 1000 años de desarrollo. Estas habían generado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social. Y obviamente eso trajo problemas en el contacto entre estos dos mundos. Muy bien. La B, ¿qué semejanzas y diferencias percibieron los europeos entre su propio mundo y el americano? ¿Qué cosas, de acuerdo a lo que observamos recién y a lo que hemos comentado, qué cosas ellos comentaron como que eran parecidos y en que eran diferentes? ¿Quién me puede responder eso? A ver, respóndeme eso, por favor. Vicente Pérez. Vicente Pérez, dime tú, de acuerdo a los textos que escuchamos recién y a lo que hemos observado de estas dos culturas, ¿qué cosa había como de semejante y de diferente entre los europeos y los americanos, según la descripción de los europeos? Activa tu micrófono, por favor, Vicente. A ver, Vicente me habla en el chat, pero yo creo que sería mejor que actives tu micrófono, Vicente, para que lo podamos ir conversando. Dice Vicente costumbres, pero a ver, ¿cómo eso costumbre sería similar o sería diferente? Vicente, no sé, parece que hay un problema con el micrófono de Vicente, pero en el chat escribe que eso sería diferente. Ok, las costumbres obviamente eran diferentes de acuerdo a lo que los mismos europeos observaron. ¿Qué otra cosa más, por ejemplo, había de diferente entre los americanos y los europeos? Respóndeme, por favor, Francesca. ¿Qué otra cosa había de diferente entre americanos y europeos? De diferente no sé, pero aquí dice, por ejemplo, que ellos eran como los españoles, sino que se diferenciaban en su color de piel ¿Ya? y que iban desnudos, algo así. Ya, bueno, ahí, claro, ahí, por ejemplo, me acabas de mencionar algunas cosas que ellos destacaban como diferentes, ¿ya? Pero, por ejemplo, otra cosa que podrías anotar por ahí, y que también los que están escuchando, el tema de la religión, eso era central, era una de las principales diferencias. En el caso de los americanos, ellos eran obviamente politeístas, creían en varios dioses, a diferencia de los españoles o europeos que creían en un solo dios. Ya eso es una diferencia importante. Y semejanzas, bueno, ya lo comentaban delante, el tema, por ejemplo, de la existencia de algunos mercados, la arquitectura de algunas ciudades que decía que incluso una ciudad de aquí, de Perú, podía estar en Europa porque eran parecidas. Van a quedar pendientes las últimas dos preguntas, ¿ya? ¿Qué visiones surgieron entre los europeos respecto al continente americano y sus habitantes? Y esto sí que necesito que me lo respondan y lo tengan ojalá para el inicio de la próxima clase, ¿ya? Que profundicen un poquito más en si creen que es preciso el concepto de descubrimiento y de nuevo mundo para referirse a la llegada de Colón a América y al mundo americano. ¿Y qué visiones transmiten estos conceptos respecto al mundo americano? Esto de descubrimiento y nuevo mundo, ¿por qué se les habrá llamado así?
y después dice, luego propongan los conceptos que consideren apropiados y obviamente los comentan. Así que van a quedar pendientes esta pregunta y toda esta interrogante. Vamos a comenzar con eso en la siguiente clase o el siguiente encuentro. Bien, no sé si hay alguna consulta o duda. ¿Alguna pregunta tal vez? No, parece que no. Bueno, chiquillos, entonces con eso estaríamos por el día de hoy. Nos enfocamos en básicamente los incas en una primera instancia y después volvimos a analizar cómo se dio esta situación del encuentro entre estos dos mundos tan diferentes, pero con algunas, obviamente, semejanzas. Así que estén muy bien, chiquillos, y nos estamos encontrando próximamente. Adiós, que estén bien.